Listos. Buenos días con todos. Gracias por estar acá. Buenos días, profe. Buenos días. Mil disculpas. Nuevamente tenemos problemas de ingreso los docentes en el CIUT. Por eso les estoy dando este vínculo para no perder la clase, ¿no? Comenzamos compartiendo para aprovechar el tiempo. Compartiendo la pantalla. Abriendo el archivo de Excel con el que estamos trabajando. Práctica 1, grupo 2. Y vamos hasta acá. Y habíamos cogido como ejemplo a Ariana Moreira para poder hacer las fórmulas de la suma y el cálculo del promedio. Y yo les había dicho que no hay una fórmula, una manera única de hacer esto, ¿no? En cuanto ustedes usen una fórmula, puede ser de una u otra forma, con tal que esté bien estructurado y el principio matemático también tenga lógica, está bien. Cargue Excel, me presenta un problema. Esperemos que ahora no. Listos. Ahora sí. En la parte de abajo donde dice promedios, vamos a poner unos cálculos. Entonces, en la celda F22 vamos a poner máximo, la palabra máximo. En la celda F22 máximo. En la celda F23 mínimo. Y en la celda F24 la palabra promedio. Y vamos a darle un pequeño formato a esto. Mientras yo soluciono el problema de Excel, ustedes le van a dar un formato. El formato va a estar desde la celda F22 hasta la celda G25. Estas 6 celditas que estoy seleccionando acá, que estoy señalando, ¿no? Vamos a ponerle negrita, vamos a ponerle borde, vamos a ponerle tipo y tamaño de fuente, vamos a ponerle color a las partes que digan máximo, mínimo y promedio, y color al otro lado donde van a ir los cálculos. Algo así. Ya ustedes lo trabajan mientras yo lo hago también acá, ¿no? Voy a ampliar un poquito el alto de las filas. Voy a ponerle color de fondo. Y acá voy a ponerle otro colorcito de fondo. Ya. Y vamos a centrar verticalmente toda la información. No horizontal, verticalmente. De pronto solo los números, los valores, eso sí los vamos a centrar horizontalmente. Y ya está el formato. Veamos. Aquí en máximo, cuando yo tengo el conjunto de datos, de valores, ¿verdad? Quiero saber quién obtuvo la calificación, no quién obtuvo, quiero saber cuál es la calificación más alta que se ha obtenido de este conjunto de valores. Para eso voy a utilizar una función llamada max. La función max permite encontrar un conjunto, el valor más alto entre un conjunto de valores. Esto es una función. Cierto que se me está pasando con ustedes lo que es función, ¿no? Ya. La función es una orden en la cual se encuentra dentro una codificación. Por decir, vamos a poner una fórmula. Y es una fórmula tan larga que en lugar de estarla escribiendo, la encapsulamos en algo denominado función. Y esa función, pues, tiene un nombre y es más fácil utilizarla. Las funciones tienen una estructura de uso. Siempre empiezan con el igual. A continuación va el nombre de la función. Me había olvidado que no les había explicado esto. El nombre de la función. Y entre paréntesis van los parámetros. Por lo general, estos parámetros van a estar dados con la selección de celdas así. Y a continuación,
lo que queremos que haga la función, ¿no? Es decir, la acción propiamente dicha de la función. Todas las funciones tienen una estructura así parecida. Por eso no es muy difícil encontrar cómo se estructura una función, el uso de la función. Simplemente es ubicarnos con esta lógica. Veamos. Si yo quiero encontrar entre este conjunto de valores el valor más alto, vamos a ponerle acá, voy a usar una función. Y esa función va a ser la función max. La función max permite encontrar el valor más alto entre un conjunto de valores. Pero si yo lo que quiero encontrar es el valor más bajo, la función que debo utilizar es la función min, de mínimo, el valor mínimo. Este es el del valor máximo. ¿Sí? Y ahí habíamos visto el día de ayer que para encontrar los promedios podíamos hacer cálculos usando la celda F6 dividido para 3 por la suma de las 3 calificaciones y luego cuando obteníamos ese total dividíamos para 3. Pero también existe una función para hallar el promedio. Esa función se llama promedio. Igual, para sumar, habíamos estado usando C6 más D6 más E6. Y si tuviéramos que seguir sumando una cantidad de celdas, esto ya deja de ser un poco práctico, porque sería una fórmula muy larga. También hay una función para eso que se llama suma. Para sumar, tenemos una función que se llama suma. Para hallar el promedio, tenemos una función que se llama promedio. Y para hallar el mínimo, una función que se llama mínimo. Perdón, min. Y para hallar el máximo, una función que se llama max. Vamos a ver primero estas 4 funciones. Las vamos a ver el día de hoy porque es sumamente sencillo su uso. Y su estructura sigue siendo igual para todas. Así que si aprendemos a diseñar, a usar, sería no diseñar, a utilizar una función con ese mismo principio, con esa misma lógica, vamos a utilizarlas en todas. Claro, lo que va a cambiar es el nombre de la función según lo que yo quiera utilizar, ¿no? Supongamos que aquí quiero utilizar la función max, porque quiero hallar el valor más alto entre un conjunto de valores. Según la explicación, toda función o fórmula debe de empezar con, Ariana. Igual. Igual. Según la estructura de la función, a continuación del igual, ¿qué debe de ir? El nombre de la función. El nombre de la función. A ver. El problema se me dañó este archivo. Máximo, mínimo, promedio. Veamos. Y vamos a estructurar acá, ¿no? Luego lo ponemos acá. Igual el nombre de la función. Si yo lo que quiero hallar es el valor más alto, ¿cuál es el nombre de la función, Ariana? Max. Igual max. Y a continuación venían los paréntesis, ¿verdad? Abre paréntesis. Y el área por la selección de celda entre las que yo quiero encontrar el valor más alto. Puedo digitarlo. Yo digo, entre este conjunto de promedios, quiero saber quién obtuvo el promedio más alto. Puedo digitar G6 hasta, vamos a entender que el hasta es la separación de la primera celda y la última de mi selección, y eso lo hago con 2 puntos, con punto y coma o con coma, dependiendo de cómo esté configurado el computador. Miren ustedes la ayuda que aparece aquí abajo de lo que estoy escribiendo.
En mi caso, ¿qué dice? Dice coma, número 1, ¿verdad? Y ahí dice coma. Ustedes vean su computador que dice, puede decir 2 puntos, puede decir punto y coma. Según lo que diga en el de ustedes, es lo que ustedes tienen que utilizar. En mi caso dice coma, yo debería utilizar coma, ¿no? Yo utilizo punto y coma, utilizo 2 puntos. ¿Hasta dónde? Hasta el G20. Esta es la selección. Yo quiero hallar el valor más alto entre ese conjunto de celdas que empiezan desde la G6 hasta la G20, es decir, G6, G7, G8, G7 llegar a G19, G20, ¿no? Y termina mi paréntesis. Acá está la función. Si no quiero digitarlo, hago más fácil este proceso. Igual max, abre paréntesis, y lo que hago es con un clic sostenido seleccionar el conjunto de celdas, ¿sí? Con un clic sostenido, seleccionar el conjunto de celdas en las que quiero encontrar el valor más alto. Damos clic, la calificación más alta obtenida es 8.25 en el promedio. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo, pero en la celda que toca. Acá donde dice máximo, acá. Celda G22. Igual, max, abre paréntesis, seleccionamos, termina el paréntesis y enter. Ese es el concepto de uso de la función. Veamos con Darío Lindao. Aperture su micrófono. Sí, profe. Sí, siguiendo el mismo procedimiento y habiendo aclarado que de igual forma vamos a utilizar las demás funciones, solo va a cambiar el nombre de la función, queremos encontrar el valor más bajo entre este conjunto de valores, entre esos promedios. Dígame cuál es la estructura de esta función. Ahí sería igual mínimo. Igual, ¿cuál? Mínimo. Ya, pero la función es solo min. Ah, sí, min. Min, ¿qué más? Paréntesis. Paréntesis. Ahí viene G6. G6. Hasta. 2 puntos. Perfecto, 2 puntos, que es el ¿hasta dónde? Ahí me quedé, profe, lo cuento, se me quedó ahorita. Hasta la última celda que tú vas a buscar. Ajá. Hasta la última, es decir, G6 hasta, en mi caso, G20. Es la G20. Si fuera G19, G17, depende. Es hasta la última celda, Darío, ¿no? Y ya, terminamos el paréntesis. Enter. Y la calificación más baja obtenida, ¿cuánto es? 5.43. Estos promedios que hemos obtenido es el promedio de estas 3 calificaciones a manera individual. Ariana tuvo 7.8, Carolina Santander 6.33, Carolina Hernández 7.8, son promedios individuales. Pero este promedio que vamos a trabajar acá sería el promedio general de los promedios, por entenderlo de alguna manera. Es decir, vamos a ver el promedio general del curso, ¿sí? Ese es el promedio general. Y aquí ya no vamos a hacer como el cálculo que pensamos en algún momento, ¿no? Suma G6 más G7, suma más G8, más G9, más G10, y después dividido para la cantidad de números que tenemos. Muy largo. Por eso vamos a utilizar la función. La función se llama promedio. Para hallar el máximo, max. Para hallar el mínimo, min. Para hallar el promedio, promedio. Y para la suma, suma. Si voy a sumar 2 celditas, ahí directo, igual celda A más celda B. Pero si voy a sumar un conjunto de celdas, entonces utilizo la función suma. No sumar, suma. Veamos por el lado de acá. Vamos con Eduardo Alejandro García, creo que es, ¿no? Sí, profe. A ver, Eduardo, la función para calcular el promedio general del curso. La función sería como las anteriores, solo que en este caso, en vez de calcular un mínimo y un máximo, vamos a calcular el promedio. Entonces, como comenzaríamos con un igual, ahí buscamos la función que nos saca un promedio. Entonces necesitamos lo que es la palabra promedio.
Promedio, así seguido, se llama la ajá, función, ¿no? sí, seguido de un paréntesis. Seguido de un paréntesis. Ya, y lo más fácil en este caso sería La selección. selección de las celdas, desde la G6 hasta la G20, que es en su caso, porque no sabemos si en nuestro computador sean los dos puntitos o un punto y coma, entonces para que no se dificulte eso, lo mejor es la selección de celdas. Eso le hice en mi computador porque estaba probando y el punto y coma en mi caso no cogen los dos puntitos. Perfecto, para librarnos de eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mucho más Seleccionamos la seguro, celda. como dijo Eduardo, mucho más seguro, con un clic sostenido del mouse seleccionamos las celdas, ¿no? Acá está. Damos Enter. Aquí pusimos el mínimo. Termina el paréntesis, damos Enter. Y acá pusimos el máximo, que la función es el max. Y seleccionamos y damos Enter, ¿no? Y aquí pusimos máximo, mínimo y los promedios. Listos. Ya. ¿Hasta aquí alguna confusión con esto? Sencillo el uso, ¿no? Ahora, hay otra forma de hacerlo. Y para eso nosotros vamos a dirigirnos hasta la pestaña Inicio, el grupo Edición. Voy a hallar el máximo, el grupo Edición. Y en el grupo de edición tengo una función llamada autosuma, un comando que suma automáticamente el conjunto de celdas. Aquí yo no quiero sumar, supongamos que tengo 2, 5, 6, 7, y aquí quiero sumar. Puedo utilizar la función igual suma y este conjunto de valores. Igualito, el mismo procedimiento que el máximo, el mínimo y el promedio, solo que con la función suma. Y aquí está. La suma de estos 4 números da 20. Pero en el grupo edición tengo el comando autosuma, que hace exactamente lo mismo y nos evita estar digitando. Si damos un clic directo sobre autosuma, ahí aparece la función suma y con el conjunto de celdas seleccionadas. Lo único que tenemos que verificar es si dentro de esa selección está lo que nosotros queremos sumar. Déjenme ver si grabando esto en otro lugar no me da problemas, porque se me está saliendo a cada momento. Ya, veamos ahí. Esperemos que no falle ahora. Autosuma es mucho más fácil, solo hay que verificar que dentro de la selección esté lo que yo quiero sumar. Pero junto a autosuma, al comando autosuma, hay una flecha de lista desplegable y en esa flecha de lista desplegable tengo algunas funciones. Ahí está la función suma, que es la primerita, por eso al darle un clic se ejecuta, porque es la primerita. Tengo la función promedio, la función para contar números, que no se llama contar números, por si acaso, ¿sí? Pero es la función para contar números, la función max, min. Y más funciones que al darle un clic despliega la biblioteca de funciones. Estas bibliotecas de funciones tienen un cuadro de texto donde yo puedo poner una función y buscarla. Las funciones están agrupadas por categorías. Vamos a darle primero, la categoría no hay una categoría específica, sino las usadas, las funciones utilizadas últimamente en este computador. Pero si quiero una categoría específica, despliego la lista y acá está, ¿no? Categorías financieras, estas son las funciones de las categorías financieras, ¿sí? Si quiero trabajar con funciones de fecha y hora, acá están las funciones de fecha y hora. Si quiero trabajar con las funciones matemáticas y trigonométricas, acá están las funciones matemáticas y trigonométricas. Bueno, y así seguimos. Supongamos que acá le voy a poner fecha de mi trabajo. Me vengo aquí al ladito, despliego la opción, más funciones,
Naturalmente me ubiqué aquí donde quiero que aparezca la función, el contenido, la ejecución de esa función, y pongo, por ejemplo, fecha y hora. Y cuando pongo fecha y hora voy a utilizar alguna de estas funciones, como por ejemplo la función hoy. ¿Qué hace la función hoy? Aquí abajo tengo una breve descripción. Devuelve la fecha actual con el formato de fecha. Démosle un clic. Sí, acá está. Eso hace la función hoy. Inserta la fecha del sistema. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Igual, en el autosuma, en el comando, tengo una lista de funciones a utilizar y muchas más funciones. Casi todas son intuitivas. Yo vengo y le doy un clic año. ¿Qué es lo que hace? Devuelve el año. Ni siquiera tengo que seleccionarlo. Simplemente darle clic en aceptar. O si quiero buscar alguna función específica, Max, pongo en el cuadro de texto y le doy un clic en ir para que le encuentre dónde está la función, ¿no? Para eso es este cuadro de texto, para búsqueda de funciones. Con este concepto, con este principio, vamos a máximo. Ya no quiero digitar, ya aprendieron, los felicito, aprendieron de una manera muy sencilla, fácil, pero no quieren digitar, entonces hacen uso de las opciones del comando, ¿no? Despliegan la lista, ¿qué es lo que quiero encontrar aquí? En la celda G22, quiero encontrar el máximo, entonces le doy un clic al nombre de la función max. Y ahí está. Lo único que tengo que ver es si la selección es o contiene lo que yo quiero, en lo que yo quiero buscar el valor más alto. Veamos, en esa selección, cuando yo la utilicé, igual sigue mi archivo, tendré que volverlo a digitar porque tengo problemas, ¿sí? Vamos a encontrar aquí el máximo, mínimo y el promedio. Y fuimos hasta max. En esta selección está todo lo que yo necesito para buscar el valor más alto. ¿Está la selección exacta o hay algo que no está bien dentro de esa selección? Yulex, aperture su micrófono. Mire la selección. Hay una algo celda que de más. hay una celda de mat. Por eso, si esto facilita el uso de las funciones, lo único que tenemos nosotros que ver es que la selección esté con lo que necesitamos trabajar. Si hay una celda de más, lo único que tengo que hacer es volver a seleccionar lo exacto. Nada más. Y ahí queda la función. Enter. ¿Sí? Vamos con el mínimo. Función min. Miren, no es eso lo que quiero. Yo quiero encontrar el mínimo acá. Enter. Promedio, función promedio. Yo no quiero encontrar el promedio entre esos dos valores, quiero encontrar el promedio general. Entonces selecciono con un clic acá. Es lo único que tengo que hacer cuando yo utilizo estas opciones. Verificar que lo que sale seleccionado es lo que yo necesito para que se ejecute mi función. Y si no, volverla a seleccionar, ¿no? Listos. Entonces, eliminemos esto que habíamos hecho anteriormente digitando y utilicemos esos comandos mientras voy a tratar de ver si es que esto se me soluciona de alguna manera. 2 minutos para hacer eso y terminar de darle formato. Está un día bastante difícil el día de hoy. Vamos a parar el compartir porque nuevamente se quedó inhibido mi computador, mi aplicación, ¿no? Listo, vamos a quedar con estas funciones. La próxima clase continuamos con la observación. Alguna compañera me preguntó qué va en la observación. En la observación va una función y esa función va a tener que ver con el promedio. Es una función lógica. La función lógica se llama sí y es una función que va a validar, analizar, va a ser una prueba lógica y de esa prueba lógica va a obtener dos posibles opciones, ¿no? Y dependiendo de esas dos posibles opciones, va a ejecutar. Si se da una cosa, y si se da otra cosa. Esa es la función lógica sí. Supongamos,
En este momento vamos a ver, justo Pedro que está viajando, ¿no? Pedro, imaginemos que va viajando hacia el trabajo y va por la avenida Francisco de Orellana. Entonces luego llega un momento en una intersección donde él se tiene que preguntar, ¿tengo que irme hacia la derecha o tengo que irme hacia la izquierda? Entonces, si se va hacia la derecha, va a ser alguna cuestión. No, me voy a demorar más porque tengo que, si me voy hacia la derecha, seguir, virar, etcétera. O si me voy a la izquierda, me voy a demorar menos porque atravieso el puente, etcétera, etcétera. Eso hace la función lógica sí. Y lo que vamos a hacer nosotros con la observación de esta función es validar los promedios. Y vamos a presentar un texto dependiendo de lo que esté el promedio. Si uno de los estudiantes ha sacado 7, incluyendo el 7 o más de 7, si eso es sí, entonces vamos a presentar nosotros un mensaje. Ese mensaje debe decir aprobado. Pero si cuando la función vaya a validar, vaya a hacer la prueba lógica del promedio y diga, ¿cuánto tiene el promedio? Tiene 4. ¿Eso es igual o mayor que 7? No. Cuando es no, entonces haga otra cosa, presente otro mensaje, ¿no? Esa es la prueba lógica sí. Esa la vamos a ver el día sábado. Si ustedes pueden ir leyendo un poquito solo sobre la prueba lógica sí básica, no vamos a entrar en pruebas en funciones lógicas sí anidadas, no. Solo función lógica sí, nada más. Y permite hacer 2 o tiene 2 opciones dependiendo de la validación de la prueba. Vuelvo a decir, si vamos a validar los promedios, vamos a validar que todos los promedios tengan 7 o más de 7. Entonces, el sí va. ¿Cuánto está aquí en este promedio? 6. ¿Eso es igual o mayor que 7? No. Entonces, mándele el mensaje a los que no tienen más de 7 o 7. El mensaje sería que perdió el curso, por poner un ejemplo. Va donde otro compañero. ¿Cuánto tiene en el promedio? Tiene 8. ¿8 es igual o mayor que 7? Sí. Si es sí, entonces, ¿qué haga? Haga esto, presente el mensaje que diga aprobado. Eso hace la función lógica. Valida un conjunto de datos y de ahí va a obtener 2 posibles opciones. Si es sí, hace algo. Si es verdadero, si es sí, hace algo. Y si es no, es falso, hace otra cosa. Esta es la función lógica sí. Listo, chicos, gracias por haber venido. Nos vemos el día sábado. Mil disculpas, nuevamente hubo problema para los docentes por el ingreso del SIUC. Eso nos llevó a perder un poquito de tiempo, pero igual por lo menos avanzamos unas cuantas funciones. Y el sábado continuamos. Un gusto haberlos visto a todos. Milena me manda un mensajito para acordarme y ponerle por favor la asistencia a todos. Gracias con todos. Consulta. Gracias, profe. Dígame. El deber que se va a subir es la tabla que estamos haciendo, ¿verdad? El que vamos a subir es la tabla que estamos haciendo. Entonces no deberían todavía subirlo, o si ya lo tienen avanzado un poquito ahí, porque todavía vamos a seguir trabajando. El sábado que ya lo terminamos con todo, ahora sí, a subir esa tabla que hemos trabajado en clase. Y ese es el deber que vale los 2 puntos, ¿no? Lo que estamos trabajando en clase. Listo, profe, gracias. Gracias a todos ustedes nuevamente por haber venido. Un gusto. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Gracias a todos ustedes. Pasen bien, chicos. Cuídense. Chao.